día lo que vamos a trabajar es, ¿cierto?, comunicación, lenguaje, lengua y habla. Bien, esto es una pequeña sesión del Departamento de Educación Diferencial y mi nombre es, soy la profesora Carolina Ortiz. Bien, entonces vamos a partir primero con el objetivo de la sesión. En primer lugar, lo que vamos a tratar es de responder algunas preguntas, ¿sí?, respecto del tema comunicación, lenguaje, lengua y habla. La primera pregunta tiene que ver con ¿qué es la comunicación? La segunda pregunta tiene que ver con los niveles del lenguaje y qué es el lenguaje. La tercera pregunta tiene que ver con las diferencias que hay entre lenguaje, lengua y habla. Bien, entonces el objetivo de aprendizaje general de esta sesión tiene que ver en el fondo con conocer estos conceptos básicos. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a trabajar qué es, ¿cierto?, la comunicación humana, ¿sí? Vamos a ver una pequeña definición sobre comunicación. Entonces, la comunicación humana, ¿cierto?, como dice ahí, ¿cierto?, es un intercambio de información entre un emisor y un receptor. ¿Qué implica esto? Que en el fondo, yo con otra persona logramos, ¿cierto?, hablar o intercambiar ideas a partir, ¿cierto?, de este cambio de información, ¿sí? Entonces, siempre para la comunicación es necesario que haya un emisor y un receptor. Pueden ser más personas, pero el mínimo siempre van a ser 2 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene la comunicación humana? En primer lugar, se diferencia de la comunicación animal. ¿Por qué es distinta de la comunicación animal? Porque, en general, la comunicación humana es mucho más flexible que la comunicación animal. Si uno lo piensa, por ejemplo, un perrito, si yo tengo alguna mascota, cuando está contento, se acerca a mí y mueve la cola, ¿cierto? La mueve hacia los lados. Entonces, él me manifiesta que está contento, pero solo moviendo la cola. En cambio, nosotros los seres humanos, cuando manifestamos nuestra felicidad o que estamos contentos, podemos sonreír, abrazar a la otra persona o decirle estoy muy contento, pero en el fondo tenemos muchas más herramientas para comunicarnos que cualquier animal. A veces se dice que los delfines tienen una comunicación importante, pero hasta el día de hoy no se ha probado que exista una comunicación tan flexible y tan variada como la de los seres humanos. Bueno, en segundo lugar, tenemos que la comunicación se define como la transmisión de información, pero en relación con un código, ¿sí? ¿Qué implica esto? Bueno, ahí tenemos que un modelo, digamos, de Jacobson, que es muy conocido, que implica que hay un emisor que utiliza un código que es equivalente a un idioma, por ejemplo, podríamos decir lengua española, lengua inglesa, lengua de señas también, ¿cierto? Y con ese código transmite información a un receptor. ¿Cuál es la idea aquí? El emisor codifica la información, vale decir, la transforma, por ejemplo, a lengua de señas, y el receptor toma esa información y la decodifica, la convierte, ¿cierto?, en la información necesaria. ¿Cuál es el tema aquí? Que la información que se transmite mediante este código, el mensaje, es como un paquete, entonces yo no lo puedo cambiar, es como que yo tomo un paquete, se lo entrego a otro y el otro lo recibe, pero yo no tengo ninguna incidencia en esa transmisión de información, ¿sí? Pero está, ¿cierto? Lo importante es que sea un emisor y un receptor. Y por otro lado, tenemos una idea un poco más actual respecto de la comunicación, donde dice que se define actualmente como inferir intenciones
vale decir metas, a partir de la conducta de otro, ¿sí? Y este es el modelo de Michael Tomasello, que plantea que en verdad, más que entregar un código, más que el código ser lo importante en este caso, es que yo sea capaz de inferir o deducir cierto propósito, cierto objetivo o lo que quiere otro para, ¿cierto?, ayudarlo, entenderlo o informarlo dependiendo de la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que en el fondo Tomasello plantea que más que el código para comunicarlo, más que la lengua, es importante la capacidad que tenemos de inferir intenciones o deseos, ¿cierto?, o propósitos del otro. Entonces aquí ya no importa tanto el lenguaje, porque yo, ¿cierto?, puedo decir cosas sin lenguaje. O puedo incluso decir una cosa queriendo decir otra a partir de la entonación. Entonces, el ejemplo más claro de esto tiene que ver con los niños pequeños. Por ejemplo, los niños pequeños no saben hablar. Al año y medio no saben hablar, o a los 2 años. Pero ellos pueden comunicarse con nosotros, pueden expresar intenciones o pueden ayudarnos incluso. Por ejemplo, si está una mesa, ¿cierto?, y hay una mamadera y el niño quiere tomar su mamadera, pero no alcanza y está un adulto al lado, ¿cierto?, el adulto va a estar y el niño va a hacer lo siguiente. Va a hacer un gesto, va a apuntar la mamadera. Entonces, en ese caso, ya la comunicación no se juega completamente en el código o en la palabra, sino que también está determinada por los gestos. El gesto de señalar es un elemento muy importante para la comunicación. Entonces, la comunicación no es solo palabras, sino que también gestos, ¿sí? Bueno, pero obviamente en la comunicación igual el lenguaje tiene un papel relevante. Por eso también es importante saber qué es el lenguaje verbal humano. Si bien no es el 100% de la comunicación, igual tiene un valor importante y nos permite, ¿cierto?, comunicar cosas más abstractas. Entonces vamos a ver aquí qué es el lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje verbal tenemos que es un instrumento simbólico que hace posible la comunicación. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que es un instrumento de comunicación, vale decir, es una de las herramientas que podemos usar para intercambiar ideas, para transmitir información entre unos y otros, ¿sí? Pero también tenemos otras palabras importantes, que es un instrumento simbólico. ¿Qué significa que sea un instrumento simbólico? Lo que significa eso es que, en el fondo, es un medio para representar y referir la realidad. No es la realidad misma. Por ejemplo, este papel es un papel. Este telón es un telón, pero no es la realidad la palabra telón. El material con que está hecho es lo real, pero la palabra aquí es una, en lengua de señas es otra, en otros idiomas es otra, y esas distintas palabras sirven para nombrar la misma realidad, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra perro, ¿cierto? En inglés es dogs, en mapuche es trewa, ¿cierto? Y en el fondo tenemos 3 palabras distintas para nombrar un solo elemento de la realidad, ¿sí? De hecho, también pasa que muchos de nosotros tenemos el mismo nombre y no somos la misma persona. Entonces, eso refleja que el lenguaje refiere la realidad, la simboliza, pero no es la realidad misma, ¿sí? Otro elemento importante tiene que ver con su función comunicativa. O sea, el lenguaje es muy importante por su función comunicativa, ¿sí? Y en ese sentido,
sirve para expresar y comprender intenciones. Ustedes saben que podemos manejarnos con gestos solamente, pero para comprender de manera más clara, es importante apoyarse en la expresión lingüística, ¿cierto? Y nosotros vamos a comprender mejor una intención de otro si la escuchamos también con lenguaje. ¿Bien? Entonces, esos serían elementos importantes en relación con el lenguaje. Podríamos decir que en síntesis, el lenguaje es una herramienta que nos permite comunicarnos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver los niveles del lenguaje, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son los niveles del lenguaje. Bueno, en general, se han estudiado varios niveles del lenguaje. Aquí vamos a presentar 4. Vamos a juntar algunos que son, ¿cierto?, los más característicos en relación con el lenguaje. Bueno, el primer nivel del lenguaje tiene que ver con el nivel pragmático discursivo. ¿Qué estudia este nivel? Estudia, básicamente, ¿cierto?, cómo se estructuran, ¿cierto?, los textos y las conversaciones. Este es el ámbito de la conversación. ¿Qué palabras uso, por ejemplo, para saludar, para despedirme? Cómo en una conversación hay preguntas y respuestas. También cómo se estructuran los textos. ¿Tienen un significado claro o son confusos? ¿Sí? Todo eso lo estudia la pragmática y el discurso, que es el nivel más global de los niveles del lenguaje. Vamos a ir bajando desde el más global al más específico, ¿sí? El segundo nivel es el nivel morfológico-sintáctico, ¿sí? Y este nivel tiene que ver con cómo se estructuran las oraciones y las frases. ¿Qué es importante aquí? En general, para comunicarnos, nosotros no podemos usar una cadena ininterminable de palabras. Entonces, generalmente, vamos segmentando nuestro lenguaje en la conversación y de manera textual también, con puntos y comas, en oraciones y en frases, ¿sí? Las oraciones se caracterizan porque siempre tienen un verbo. Por ejemplo, Juan está saltando, es una oración, versus Juan, hijo de María, es una frase, ¿sí? No tiene verbo. Entonces el verbo es lo más importante ahí. El otro nivel tiene que ver con el nivel semántico del lenguaje y tiene que ver con cómo se estructuran los significados de las palabras. ¿Qué significa una palabra? ¿Sí? Por ejemplo, perro. ¿Qué significa perro? Cuadrúpedo, ¿cierto? Canino, mamífero, de 4 patas, peludo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la definición de una palabra que encontramos en los diccionarios y todo lo que tiene que ver con los sinónimos de las palabras, que también lo encontramos, pero en diccionario de sinónimos, va a tener que ver con este nivel semántico. Siempre eso va a tener que ver con el manejo de vocabulario. Siempre se habla mucho del manejo de vocabulario, cuánto vocabulario manejo, cuánto vocabulario uso, vocabulario cotidiano versus vocabulario técnico. En general tiene que ver con eso. ¿Cuántos significados de palabra conozco y cómo se estructura? Y después tenemos, ¿cierto?, el nivel más específico o más pequeño, podríamos decir, que es el nivel fonético-fonológico del lenguaje. Y este nivel tiene que ver con cómo se estructuran los sonidos. ¿Qué sonidos son propios de nuestra lengua? ¿Sí? En general, hay toda una clasificación de sonidos que es relevante y que nos diferencia también, por ejemplo, de otras lenguas. En general tiene que ver con cómo se van produciendo los sonidos, qué entonación vamos usando cuando decimos las palabras, ¿cierto? En general tiene que ver con todo lo que se relacione con la oralidad del lenguaje, ¿sí? Bien, eso sería en relación con los niveles. Y bueno, acá tenemos el habla, que es el otro elemento, nuestro tercer elemento relevante en esta presentación. En primer lugar tenemos que es la dimensión, ¿cierto?, material del lenguaje, es decir, la conducta, lo que yo realmente puedo decir con mis palabras, o incluso uno lo podría
relacionar con el lenguaje de señas con los movimientos que yo hago para expresar, ¿cierto? En lengua de señas, expresar una palabra o algún concepto, ¿sí? Además, ¿cierto? De eso tenemos que, ¿cierto? Es directamente observable, ¿cierto? Es una cadena de sonidos o una cadena de movimientos, podríamos decir, si lo relacionamos con lengua de señas. Es directamente observable, por eso se relaciona con la conducta y por eso es material. ¿Bien? ¿Qué otra cosa es importante? ¿Cierto? Hay muchas especies, ¿cierto?, que emiten sonidos, ¿cierto?, para comunicarse, especies que no son humanas, ¿sí? Pero hay diferencias en esas especies con nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, los sonidos del habla humana presentan algunas características que son relevantes y que no presentan estos otros, ¿cierto?, producciones de animales, ¿cierto?, distintos. Primero, la complejidad articulatoria, ¿cierto? Nuestra lengua tiene muchos sonidos que son difíciles de articular, ¿sí? Que son difíciles de pronunciar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama complejidad articulatoria, cuando yo trato de hacer algún sonido, ¿sí? El otro punto tiene que ver con uso con intencionalidad flexible. ¿Qué significa esto? Yo puedo utilizar una sola palabra para expresar muchas cosas distintas. Entonces, en los animales en general hay como un sonido asociado a hambre, a peligro, a cierto, a cariño, pero no se pueden usar esos sonidos de manera flexible. En los seres humanos sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cierto?, el nombre Pedro y puedo usarlo para llamarle la atención a un niño, por ejemplo, que está recortando, por ejemplo, la sábana de la casa, ¿sí? Cortando los ositos, los monitos que están. Entonces yo le digo, Pedro. Si yo le digo Pedro, con alguna entonación, le estoy llamando la atención, lo estoy retando. Si yo voy caminando, voy a comprar y me encuentro con Pedro, yo puedo exclamar, Pedro, como qué sorpresa, no te había visto, usando la misma palabra. O también puedo, como si yo diviso a alguien desde lejos o no estoy segura, puedo preguntar, Pedro, Pedro, ¿eres tú? ¿Cierto? Y uso la misma palabra para tres situaciones completamente distintas. Para reprochar a alguien, para, ¿cierto?, exclamar como sorpresa o para preguntar. Uso la misma palabra con tres intenciones distintas. Y el último elemento es el uso, ¿cierto?, con referencia desplazada. Los seres humanos somos los únicos que podemos hablar de cosas que no están aquí y ahora. ¿Se imaginan si yo pudiera hablar solo de cosas que están aquí y ahora? Solo podría hablar de mí y del telón. Sin embargo, yo estoy hablando de lingüística, estoy hablando de comunicación, ¿cierto? Y esas cosas no están presentes aquí. Ustedes pueden hablar de su familia sin que la familia necesariamente esté presente al lado de ustedes. Entonces, ese es un elemento súper relevante que en el fondo muestra una diferencia entre nuestra comunicación humana y la comunicación animal. ¿Sí? Y el último punto, ¿cierto?, tiene que ver con la lengua, ¿sí? ¿Qué características tiene la lengua? En general, la lengua, ¿cierto?, es una dimensión inmaterial del lenguaje, vale decir, tiene que ver con el conocimiento. Ya no tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el conocimiento que yo tengo, ¿sí? Independiente que yo pueda producir mi lengua o no, ¿sí? Yo la puedo conocer y no necesariamente poder producir los sonidos de mi lengua. Entonces, eso es un tema súper relevante aquí. Se forma
su forma, ¿cierto? Se forma de representaciones y procesos mentales. Como es conocimiento, tiene que ver con los procesos que tenemos en nuestra mente. No podemos ver esos procesos. Solo podemos saber si conocemos algo o no. No lo podemos ver, ¿sí? Por eso se llama que son procesos mentales. ¿Bien? No son directamente, bueno, y aquí abajo dice, no son directamente observables. Se los debe inferir, ¿sí? Esos conocimientos yo los infiero. Por ejemplo, comprender una lengua, la comprensión lectora, por ejemplo, yo no la puedo observar, sino que la puedo inferir a partir de preguntas sobre un texto. Por ejemplo, a partir de preguntas de esta sesión sobre comunicación, lenguaje, lengua y habla. No lo puedo, ¿cierto?, observar de inmediato. Yo lo voy a tener que inferir a partir de respuestas, por ejemplo, que yo reciba de esto, ¿sí? ¿Qué otro elemento es importante? La lengua es la causa del habla, vale decir, de la conducta verbal. Si yo no domino el conocimiento de la lengua, no puedo producir la conducta verbal que es el habla. Entonces la lengua permite el habla, ¿sí? La lengua es la causa y el habla es la consecuencia. La lengua es el conocimiento que me permite a mí producir lenguaje. Por ejemplo, los niños pequeños todavía no conocen completamente su lengua al año y medio, entonces no pueden todavía producir el habla, ¿sí? Otro elemento importante, ¿cierto?, tiene que ver con que no somos la única especie con representaciones, ¿cierto?, y procesos mentales que subyacen a su conducta comunicativa, ¿sí? Pero, bueno, no somos la única especie que tiene esta característica de conocimiento y procesos mentales antes de realizar una conducta comunicativa, pero tenemos algunas características especiales. Por ejemplo, la lengua humana presenta determinadas características. Bien, son dos características. La primera tiene que ver con la doble articulación. Es un concepto un poco complejo, pero podemos decir que la doble articulación tiene que ver con qué. En primer lugar, yo tengo un número finito, limitado, de elementos o de unidades. Por ejemplo, en español tengo un número limitado de consonantes y vocales, ¿cierto? Muy limitado, son 22 en total. Y con esos elementos limitados o con ese conjunto limitado de elementos, yo puedo producir o construir, ¿cierto?, un número infinito de palabras, ¿sí? Ilimitado, miles y miles y millones de palabras. Con 22 sonidos yo puedo construir una cantidad pero increíble de palabras. Entonces, en ese sentido, es súper relevante esta doble articulación, porque tenemos pocos elementos, 22 sonidos, 22 consonantes, que nos permiten construir millones y millones de palabras. Eso es la doble articulación en términos generales. Y por último, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, la combinatoriedad fonotáctica y sintáctica. ¿Qué significa esto? Significa, en el fondo, que existen, por lo menos en nuestra lengua española, posibilidades de combinación de sonidos o de consonantes que no son propias de otras lenguas. Y además tenemos combinaciones sintácticas que tampoco son iguales a otras lenguas. Por ejemplo, en español siempre ponemos primero el sustantivo y después un adjetivo. Por ejemplo, niño bueno o perro café, ¿cierto? Y si lo hacemos al revés, queda un poco extraña la combinación. O siempre ponemos primero quien realiza la acción, después la acción y después quien la recibe, ¿sí? Por ejemplo, Juan golpeó a Luis, ¿sí?
suena raro, a Luis golpeó Juan, es más difícil que lo hagamos. Tenemos que, si hacemos eso es porque queremos aclarar alguna cosa. Entonces, en general, tenemos aquí restricciones. Combinatoriedad implica restricciones en las lenguas, ¿sí? En general. Ahora, estos elementos permiten, ¿cierto?, establecer, ¿cierto?, la combinatoriedad fonotáctica y sintáctica permiten establecer como la identidad de una lengua en relación con otra. Por eso es relevante en este caso. ¿Bien? Entonces, bueno, acá lo que tenemos son ciertos elementos que les van a permitir entender un poquito más el tema de la comunicación, ¿cierto? Con emisor, receptor, ¿cierto? Y sus funciones. Después tenemos también el esquema de Jacobson en la otra diapositiva que sigue, ¿sí? Para que ustedes lo puedan observar. Y al final hay un link, ¿cierto? En la última diapositiva, donde se muestra un ejemplo de estos experimentos de Tomasello, que permiten, ¿cierto?, establecer cómo para la comunicación no es necesario lenguaje. Cómo los niños pequeñitos se comunican sin usar lenguaje. Porque para los seres humanos lo más importante es comunicar. Entonces eso es muy relevante. Y es más relevante aún que el código que utilicemos, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que es importante de esta sesión es recordar que tenemos un elemento más general, que sería la comunicación, cuya herramienta fundamental, no la única, es el lenguaje, ¿cierto? Y el lenguaje, a su vez, tiene dos elementos importantes. La lengua, que es el conocimiento, y el habla, ¿cierto?, que es la consecuencia de ese conocimiento y sería la producción, ¿cierto?, ya verbal concreta, ¿sí? Entonces, esto es súper importante tener en cuenta esta relación. Comunicación, lenguaje, ¿cierto? Y dentro del lenguaje tenemos la lengua, que es el conocimiento, que causa el habla, ¿cierto? Que sería la producción misma del lenguaje. Entonces, estos elementos son súper importantes de distinguir en la comunicación, para poder entender mejor la comunicación.